Buenas, amigos. Ya estamos aquí en otro capítulo de Psicotertulias. Yo soy Juan Carlos Arantibia, psicólogo en Denia, y hoy está conmigo mi compañero Javier Ferrando, que él también es psicólogo en Alboraya, en Valencia. Bien, como he visto que el vídeo de Darth Vader le gustó a bastante gente, a la gente que lo vio, hoy hemos decidido hablar de Luke y de Leia, pero ante todo, la relación familiar. Y bien, dos cositas que tenemos que comentar antes de empezar el vídeo. Naturalmente que van a haber spoilers de todas las películas, así que por favor, miradlas todas y después venís aquí y veis el vídeo. Si queréis destriparos las películas, adelante, es vuestra responsabilidad. Y una cosa muy importante, no vamos a cortar si hay fallos, no vamos a editar nada, el vídeo es empezamos y acabamos. Nos gusta hacerlo así porque es nuestra esencia, es más divertido y es más real y más humano. Y bien, querido Javi, dinos algo, que estoy hablando mucho yo hoy. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bueno, pues nada, saludo también a los que nos están viendo y deciros que tenía muchas ganas de participar en este vídeo porque hoy vamos a hablar de Luke, de Leia y de su relación y además su relación con su padre. Así que, bueno, aquí hay tomate, como se diría, y creo que vamos a sacarle partido. Aunque ha dicho Juan Carlos que somos psicólogos, yo además trabajo con familia, soy psicólogo familiar. Entonces voy a utilizar un poquito esos conocimientos y Juan Carlos además también sabe mucho y vamos a ver qué extraemos el jugo de estos personajes. Perfecto. Pues mirad, Empecemos amigos, hablando de Luke, por ejemplo. sí, Que es, sí, la estructura que habíamos pensado es digamos, empezar hablando de Luke, después ujú. de Leia, y después hacer como un pequeño resumen. Bueno, si queréis empezamos con Luke. ¿Qué opinas tú de Luke, querido Javier? Bueno, Luke es probablemente el personaje con el que nos identificamos todos de jóvenes, ¿no? Es ese chico que lo tiene difícil, que está en un planeta random, en un pueblo random, que no es nadie, que no pertenece a ninguna familia importante aparentemente, pero sin embargo tiene algo interesante, un talento especial, en este caso es la fuerza que está dentro de él y que, digamos, va a convertirlo en un héroe, ¿no? Digamos, en las películas donde hay un héroe es básicamente una persona que empieza no siendo nadie y que puede serlo todo. Esa esperanza que nos transmite Star Wars es justamente esta idea que está rescatada de muchas películas, pero bueno, nos maravilla al ver la saga porque lo hace de una manera maravillosa, ¿no? Que nos engancha a todos. Entonces, Luke es ese héroe, digamos, prototípico, que no sabe que es un héroe, que no sabe que tiene un gran talento, pero que sí que tiene una gran voluntad de hacer el bien o de ayudar y al final encuentra su talento y encuentra la forma de tener éxito en sus sueños y en su vida, ¿no? Perfecto. Sí, la verdad es que Luke es un personaje que a todos nos cae simpáticos, sobre todo los que hemos visto la primera trilogía, ¿no? Los que hemos visto ya la última, ya se nos ha caído el mito, pero bueno, esto será harina de otro costal. Pero Luke, la verdad, es que es a mí me recuerda mucho a Qui-Gon, como bien hemos dicho, como un Jedi neutro. No es un, no es, ¿cómo decirlo?, un extremo de los Jedi, como podía ser Qui-Gon o Yoda, que llega un momento que como están tan subidos a la montaña no simpatizas, pero tampoco son rebeldes o gente así diferente como puede ser Grievous o el Conde Dooku, sino que son neutros y cercanos. Y la verdad es que, claro, como hoy lo vamos a enfocar a tema de familia, tenemos que ver que Luke, desde el primer momento, desde que se entera que es su padre y tal, aunque el padre le tiende la mano cuando estaba ahí por tirarse en el desfiladero el Imperio contraataca, siempre hay como un perdón o como un quiero llegar a tener una conversación con mi padre, quiero perdonar. Esto es algo muy importante porque, sinceramente, si Luke no hubiese querido perdonar o ser activo en esta resolución de conflictos, sinceramente, al igual Darth Vader habría seguido matando y cada uno por su lado y hasta el día de hoy, ¿no? Que esto pasó hace en una galaxia muy lejana, al igual hasta tendríamos por aquí a Darth Vader. Por eso, para... Dime.
Sí, es muy probable que hubiera cambiado completamente la historia, ¿no? Lo que muchos pensamos cuando vemos las películas es que es la fuerza la que lo cambia todo, pero en realidad es la actitud de los personajes, digamos, entre ellos. Y en este caso, el perdón es el que permite a su padre empatizar con el dolor de su hijo, como hablamos en el otro vídeo, y volver al lado de la luz, ¿no? Volver a ser el que era, el Anakin, aunque ahora herido y moribundo, pero vuelve a ser ese ser que, digamos, quería ayudar a los demás. Y lo hace gracias al amor, ¿no? Así que Luke lo que hace es justamente olvidar que, no lo olvida, obviamente sabe que su padre es un genocida, que no es cualquier cosa, pero dice, bueno, es mi padre, ¿no? Esto lo hablamos en el otro vídeo, y como es mi padre, voy a darle una oportunidad. Y al darle esa oportunidad, realmente se arriesga mucho porque se está jugando el futuro de toda la galaxia y su propia vida. Pero él confía. Y ese confiar muchas veces es justamente lo que permite dar el paso del perdón. Es decir, muchas veces no perdonamos porque no confiamos en que el otro, digamos, va a cambiar. No perdonamos porque desconfiamos de las intenciones del otro. Entonces justificamos nuestro no perdón, nuestro rencor, incluso nuestro odio. En este caso Luke, que ya era un personaje maduro, ya era todo un maestro Jedi, bueno, pues confía en la fuerza, que es un símil de confiar en el amor, podríamos decir, o en los lazos o vínculos familiares. Confío y a partir de esa confianza se desencadena naturalmente, digamos, el cambio de su padre, ¿no? Es como que había una parte de él, pero que estaba completamente escondida hasta esas últimas escenas. Porque sí que a lo mejor el espectador puede intuir que Darth Vader tiene un lado que todavía busca a Luke, pero Luke podría haber dudado muchísimo, porque casi toda la conducta de Darth Vader es hacia el daño, ¿no? Hacia el dolor, solamente hay, bueno, me he olvidado de una gran escena de la película anterior, donde hay una discusión entre padre e hijo, que Darth Vader, digamos, le corta al final la, pero no acaba muy bien. Es decir, cuando Darth Vader le dice que es su padre, ¿no? Esa escena famosa, pues no acaba muy bien para Luke. De hecho, para él asimilar esa información es brutal. Es decir, se enfrenta a la verdad de que su padre no era un famoso Jedi que fue, digamos, destruido por el emperador y el lado oscuro, sino que en realidad él se pasó al lado oscuro. Entonces, esa enfrentarse a la realidad, pues hubo Esa catarsis, ¿no? Como decimos en psicología. claro. Pero claro, entre esa escena y el final de la primera saga pasan como 3 años aproximadamente, o no me acuerdo muy bien. Ha madurado, se ha hecho un hombre, se ha hecho un Jedi y ya no es ese muchacho de Tatooine, es ya todo un maestro Jedi y bueno, pues confía en la fuerza, confía en el amor en este caso. Tal cual, tal cual. Vale. Y bueno, Luke creo que ya lo hemos destripado de arriba abajo bastante bien. Ahora nos toca la compi, Leia. Leia. ¿Qué decir de Leia? Pues Leia probablemente es la antítesis de Luke. Se crían en planetas completamente diferentes, en clases sociales completamente diferentes. Leia la educan para ser, digamos, una persona culta, una persona muy capaz de gestionar, capaz de ser diplomática, de tomar grandes decisiones. Digamos, la educan para ser princesa, que básicamente es ser política en este mundo de Star Wars. Y bueno, pues la verdad es que tiene unas capacidades estupendas, ¿no?
se cría en una familia donde los padres son adoptivos. Claro. Luke también se cría con unos tíos que en realidad creo que no eran tíos, ¿no? Era algo extraño. Ah, no, no, sí, sí que eran tíos porque tenían que ver con la madre de Anakin. Exacto. Ah, sí, sí, por ahí va, sí. Ahí va, algo, ¿no? Bueno, pues aunque en realidad no están emparentados tampoco. Digamos que Los eran, lejanos, algo así. sí, era una familia reconstituida. Es decir, el último marido de la madre de Anakin, digamos, tenía unos hijos de otro matrimonio. Y estos hijos eran los tíos, bueno, los hijos no, sería un hijo y la novia o la hija y el novio, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que acogen a Luke y a Leia la acoge también otra familia. Los dos son aparentemente huérfanos y son adoptados, pero están en mundos completamente diferentes. No nos dicen mucho del mundo de Leia, es decir, nos lo tenemos que No, imaginar. Sí que hay cómics y libros, pero creo que, bueno, como pertenecen a Legends, no son canon, ese tipo de cosas, ya. bueno, yo creo que le podemos, digamos, echar un poquito de imaginación, pero no es la típica princesa al uso. Es decir, es lo interesante de Leia. Es decir, no es una mujer blandita, sumisa. No, no, es una mujer. Tiene conciencia social, claro. Desde la primera escena de 1975, creo que fue la primera película, te lo ves encarándose a Darth Vader, que creo que no sabían que eran padre e hija, pero la mujer encarándose. Es decir, eso dice mucho, porque en realidad, si te has criado en una familia bien, una familia acomodada, pues mira, a ti la política, pues mira, mientras no te toquen el bolsillo te da igual, pero esta mujer, aún teniendo la vida acomodada, veía que el imperio estaba haciendo mal las cosas y dijo, oye, por ahí no tal, es decir, fue muy valiente. Cuando la recluyeron y todo eso, la verdad es que ahí le echó valor, muy bien. Sí, porque además soporta la tortura, que en Star Wars soportar la tortura es ser un personaje de un gran carácter, ¿no? Y de incluso tener un talento en la fuerza, que de hecho Leia lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que lo desconocía completamente. Porque de hecho le llega a torturar su propio padre. Estamos hablando de maltrato familiar, aunque ella no sabía que era Sin su. saberlo, pero sí, sí. Sí, Muy bien. esto se va complicando porque, claro, los personajes van averiguando cosas de la verdad de su padre. Y vamos a volver a Leia porque, si no, a ver, quizá tenemos más en mente el proceso de Luke, de cómo va averiguando toda esta verdad y cómo se va adaptando y le cuesta tiempo, pero ¿cómo es para Leia? Porque Leia es la que menos le dice nadie nada. Es decir, nadie le dice que es la hija de Darth Vader hasta prácticamente el final de la segunda película. Ella ya había elegido un camino completamente diferente, no tenía nada que ver con los Jedi, sino un camino diplomático. En este caso estaban en plena guerra, tiene un cargo, digamos, militar o pseudo militar, podríamos decir. Digamos, dirige un poco el cotarro y de repente se entera que el enemigo número uno de la galaxia, Darth Vader, es su padre. Coño, ¿qué pasa aquí? Perdón por el taco. Pues que mi mundo se cae en pedazos. Es decir, yo estoy luchando contra el imperio. Yo soy una diplomática. Que sí, que si hace falta saco la pistola y disparo contra las tropas del imperio. Pero no es lo que he pensado en mi vida, que voy a tener que luchar contra mi padre y que mi padre era un genocida, ¿no? Es decir, desde su punto de vista más mundano, menos desde la fuerza, que es a lo mejor como más de aceptación, hay implícita esa forma de pensar, Leia tiene que hacer un camino personal y familiar como mucho más solitario que Luke, porque el Luke al fin y al cabo tiene a su maestro que es Yoda,
que le guía, le calma, porque hay momentos de arrebato en que, bueno, le intenta calmar, aunque ya sabemos que Luke va por libre, pero ¿quién calma a Leia? ¿Quién la acompaña? ¿Quién le dice, bueno, no te preocupes que tu padre también tuvo una parte sana, una parte buena, ¿no? Donde no era un genocida. También es verdad que, claro, entre Vader y Leia, conversación creo que fue la primera, de la segunda o tercera escena de la primera película, y ya está, no hay relación, no hay un acercamiento, hay como una distancia, y claro, esa distancia hace que el perdón no se produzca. En cambio, Luke, tú ves cómo él poco a poco va viendo a Vader, se van acercando, eso también hace, como el tema del perdón. Yo en Sí. consulta muchas veces lo digo, el perdón no hay que obligarlo, el perdón tiene que salir, y tú, para perdonar, tienes que querer olvidar y estar abierto al cambio. Leia, por lo que sea, que estaba en todo su derecho, dijo, mira, yo marco una distancia con mi padre y ya está, Luke que haga lo que quiera. Así que eso también es importante, el tema del perdón. No porque sea Darth Vader tienes que ir a perdonarte, no, no, el perdón te tiene que salir. Leia tenía la cabeza en otro sitio, otras prioridades, de acuerdo. Pero eso también es importante, claro. Luke, como se enfrentó de tú a tú con su padre a sablazos, claro, eso quieras que no, da una cercanía, pero yo lo de Leia también lo entiendo. Oye, tu padre es el mayor genocida de la galaxia, vale, casi que es el amo, pero también lo entiendo. Sí. Y hay que recordar que la torturó. Es decir, que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, pues Leia no escoge ese camino, él no confía en su padre. Y cuando ya se ha acabado el imperio, aparentemente, y Leia, bueno, y Han Solo, pues tienen un hijo, ese no perdón, de alguna manera, se repite, ¿no? Es como que el hijo, ¿a quién idealiza? A Luke, que es su tío, el héroe de la galaxia, no. Idealiza, al final, claro, aquí podemos decir que ha habido una influencia de Palpatine mentalmente o No, sí. Snoke, y por tanto Palpatine, bien. Pero esa influencia ha podido ser porque algo pasaba ahí, algo faltaba. Y ese Y algo es que faltaba es, me imagino, esto es hipótesis a nivel sistémica, familiar, que como Leia no había perdonado a su padre, de alguna manera su hijo reproduce en parte esa conducta del abuelo. Y por tanto, funciona un poco como el karma, pero no es exactamente así, sino que de alguna manera se repiten algunos patrones familiares que no han sido cerrados, que no han sido, digamos, se les ha dado un cierre en vida. Si es a posteriori, se puede hacer también, sobre todo en terapia, pero en vida Luke sí que cerró con su padre, pero Leia no. Y por tanto tiene un hijo que idealiza a quién? Al abuelo. Curioso. Y también hay una cosa, que es que yo me pongo ahora en la tesitura hablando de esto y es, por ejemplo, Han Solo fue torturado por Darth Vader y no tenían muy buena relación. Leia no perdonó a Darth Vader, que era su padre. Y claro, el hijo que le sale es un hijo que tiene mucha fuerza. Y estos chicos que son tan rebeldes, porque en parte Kylo se parece mucho a Anakin en la academia, eran muy buenos, mucho tal, pero claro, como tu padre y tu madre no te hablan de tu abuelo, y hay como un tabú, como bien sabemos los psicólogos, cosa que te prohíben, cosa que te da más mordillo, más gustillo llegar a tal. Por Exactamente. eso yo muchas veces decía, claro, yo muchas veces decía, a ver, pero a este hombre no le han explicado que su abuelo fue un desgraciado, que mató a niños, mató a tal. Claro, si no te hablan de eso, pues tú te creas tu idea en la cabeza, porque claro, la idea que tiene Kylo Ren de Darth Vader es la idea de el capítulo 3, 4 y 5. Pero creo que a este hombre no le han explicado que su abuelo, moribundo y hecho polvo, pidió perdón. Creo que esta parte no nos han explicado. Claro, como no te han hablado, tú te creas la imagen en la cabeza. Eso es muy importante, porque a esto hemos llegado, claro. Exactamente. Pues me encanta cómo lo has explicado, porque una de las máximas en terapia infantil y terapia familiar es que cuando un hijo necesita o tiene la inquietud de hablar de algo, por ejemplo, sexo, es mejor hablar de sexo. En ese momento,
obviamente teniendo en cuenta su edad, su capacidad, etcétera. Pero no lo obvies, porque si no hablas del tema, el niño va a seguir teniendo inquietud. ¿Y con quién se va a informar? Pues con los amigos, con internet o lo que sea. Y luego al final pues, va a tener una idea propia que a lo mejor no es la que deseas que tiene. Bueno, pues pasa lo mismo con los tabús que has nombrado. Un tabú era la figura de Darth Vader, que era la sombra, ¿no? Esa mancha familiar, digamos, según la perspectiva de Leia y de Han Solo. Pero claro, era una mancha familiar ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de alguien que no ha perdonado. Para Luke no era tal mancha, era simplemente el camino de un Jedi que se vuelve al lado oscuro, pero que luego vuelve a la luz. Y digamos que él lo acepta. Son caminos diferentes, formas diferentes, y esto pasa en todas las familias. Ante un mismo hecho, dos hermanos pueden vivirlo de formas muy diferentes. Y os voy a dar un ejemplo más que yo creo que a lo mejor ilustra un poco. Por ejemplo, en caso de un divorcio, muchas veces los hijos, cuando no saben qué es lo que ha pasado, porque obviamente no saben lo que pasa, digamos, en la alcoba ni a nivel personal entre los padres, tienden a imaginar, como bien estábamos hablando, qué es lo que ha pasado entre sus padres. Y muchas veces o bien se responsabilizan ellos o bien responsabilizan a quién, a uno de los padres. Uno de los padres es el malo, el que ha roto la familia, que no tiene por qué ser así. Es decir, es mucho más complejo, pero los niños necesitan darle un sentido a las cosas como los adultos. Lo único que pasa es que a los niños les privamos de mucha información que necesitan para poderse hacer una idea de las cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que esto me recuerda mucho a ese tipo de situaciones donde ha habido un padre que en este caso ha sido pues, un genocida, podríamos compararlo a un maltratador, quizá. Ha tenido un estilo educativo violento, Autoritario. autoritario, vale, pero bueno, también tenía una parte sana, ¿no? Esa la ve uno de los hijos y el otro no, ¿vale? Y digamos que eso cambia completamente a la siguiente generación, que en este caso es Kylo Ren, ¿no? Han no, ¿cómo se llama el hijo? Ben Solo. Ben Solo. Perfecto. Pues bueno, pues si quieres hablamos un poquito de darle un poquito de final a la saga Skywalker, porque de alguna manera, ¿qué es lo que ha pasado con las últimas películas, ¿no? Tenemos de nuevo a un personaje que es Rey, que no tiene nada que ver con los Skywalker y de repente es adoptada por los Skywalker, ¿no? Parece que los Skywalker, el tema de la adopción, que al fin y al cabo Luke y Leia son, entre comillas, adoptados, más bien acogidos, bueno, pues digamos que adoptan a Rey al final, ¿no? La convierten en Skywalker, o ella se convierte en Skywalker. Bueno, es un final un poquito de honor a la saga familiar y darle un poco de cierre con todo el tema de los Jedi, etc. Pero desde un punto de vista psicológico, creo que Rey de alguna manera encuentra en Leia una segunda madre, ¿no? Lo que pasa es que se desarrolla muy poco en las películas, ¿no? En la última película se ve que tiene relación, pero claro, ya había muerto Carrie Fisher y las escenas son muy, muy cortas, muy pobres, muy poco desarrolladas. Haciendo remiendos de una cosa y otra. Que bueno, que la última película da para un análisis y mega desahogo, pero bueno, sí, centrándonos en esto de Leia y Luke, se ve como, claro, no, Leia, Luke, no, Rey y Leia, Rey también ha sido abandonada por sus padres. Y ves cómo durante toda la película su gran duda es, ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis padres? Es para que nos demos cuenta que el entorno familiar
es muy importante, sobre todo saber de dónde vienes y el tema de quiénes son sus padres, a ella le causaba una ansiedad, un tal, que es increíble. Y por eso es importante verlo todo el contexto, incluso Kylo Ren, cómo va cambiando, ¿no? Porque, a ver, a mí me parece que el cambio de Kylo Ren y spoiler alert, el beso final que se dan, Sí. yo no lo veía nada y yo creo que eso era un fanservice de toda la vida, pero digo, ¿cómo el cambio hace tanto? Lo de la familia, lo de Han Solo, ¿cómo? Aún muerto, quiere perdonar a su hijo. Eso hace mucho, es decir, el perdón en Star Wars está presente, es decir, quien perdona avanza y quien no, pues continúa estancado. Dicho más rápido. Cierto. Yo creo que el perdón también lo podemos relacionar con el perdón a uno mismo, ¿no? Porque a los psicólogos no nos gusta hablar de culpa, nos gusta hablar de responsabilidad, porque la culpa es verdad que nos bloquea, nos atasca, nos impide avanzar, ¿no? Como bien has dicho. O el perdón en el lado de la otra persona también nos ancla, ¿no? Nos fija en relación con otra persona y por tanto nos impide avanzar. Pero la responsabilidad es todo lo contrario. Si cada uno se puede responsabilizar de su parte, puede avanzar y puede hacer un pequeño cambio que al final ayude a los demás también a cambiar, que es lo que pasa justamente que hemos mencionado ya pormenorizadamente, el cambio que hace Luke perdonando a su padre, permite a su padre cambiar. Pues en este caso, lo que pasa es que lo han sintetizado tanto en la última saga que queda un poco pobre, ¿no? Pero de alguna manera podemos entrever que cuando Han perdona a Kylo, además acaba de pasar la escena en que Rey le ha curado después de haberle atravesado con el sable, casi nada. ¿Qué idea tiene? ¿Qué idea tiene? Bueno, pues digamos que eso les sirve para decir, vale, ahora sí que tengo claro que este no es mi camino, yo vuelvo a la luz, ¿no? Todo muy resumido, muy sintetizado, no nos lo deja ver claramente en la película, así como la relación entre Darth Vader y Luke sí que es más clara. Más profunda, sí. En el capítulo 9, pues la verdad es que queda un poco pobre. Pero bueno, Yeah. aparte de eso, se repite un poco este tipo de esquema familiar, ¿no? Y como bien has dicho, como el perdón permite desbloquear las situaciones. Vamos a poner un ejemplo más mundano. Todos tenemos a lo mejor una rama familiar que conocemos poco, que nos hemos relacionado poco o que nos relacionamos mucho cuando éramos jovencitos y de repente algo pasa, ya no nos relacionamos, nos dejamos de ver y es porque a lo mejor nuestros padres con esa rama familiar, los tíos o quienes fueran, tuvieron un conflicto. Puede ser un tema de herencias, un tema de, yo qué sé, ¿vale? De rivalidades, de celos, de envidias, de mil cosas. Cuando hay ese conflicto, la siguiente generación, bueno, pues no entiende gran cosa, ¿no? Pero sí que escucha la versión de sus respectivos padres y se queda con eso, obviamente. Pasa esa generación, vuelve a haber un encuentro casual, por ejemplo, porque han muerto alguien y se encuentran digamos, en el cementerio y dicen, bueno, ¿cuántos años, no? Hace como 25 años que no nos vemos, ¿qué ha pasado? Y entonces empiezan a hablar y cada uno tiene versiones completamente diferentes y por eso se ha mantenido la distancia, ¿no? De alguna manera, el hecho de confiar en que las otras personas también tienen una perspectiva y que puede ser complementaria e interesante a la nuestra, nos permite muchas veces desbloquear esos conflictos familiares. Claro, también es bueno recordar que ante un conflicto, por ejemplo, si yo tengo una pareja, tenemos un hijo, y yo le meto mi versión, que al final hay que ver una cosa, es mi versión y mi opinión sobre un hecho que me afecta.
naturalmente no voy a ser objetivo. Y todo lo que le voy a retransmitir a mi hijo va a ser ideas totalmente extremas, ideas totalmente manipuladas. Y por eso es tan importante que, aunque nosotros estemos mal con alguien, no lo pasemos a nuestros hijos. No hagamos que la discusión que hemos tenido tú y yo, hagamos partícipes involuntarios a otras personas. Es muy importante, porque al final, mira, es lo que ha pasado en Star Wars. Tanto Leia como Han no han hablado de su abuelo. Y claro, sinceramente, a nosotros de niños, a ti y a mí en el mundo real, a finales del siglo XX, daba mucha curiosidad a Darth Vader. El tío este que está aquí con la máscara con voz de Constantino Romero, ¿quién es? ¿Quién es? Claro, pues si encima dicen que ese tío era tu abuelo, claro, tú dices, guau, pues mi abuelo, tal. Ha pasado lo que no suele pasar, porque de normal, en estos conflictos familiares, cuando no se habla, se tiende como a hacer ausente a esa persona. Pero en cambio, Kylo Ren, Ben Solo, idealizó la figura de Darth Vader. Y por eso guarda la máscara, le rinde pleitesía, tal. Es por eso, qué importante es cómo hablamos de los conflictos a nuestros hijos y cómo les transmitimos lo que ha pasado. Yo muchas veces, cuando discuto con alguien o algo, intento no sesgar a otras personas. Oye, ha pasado esto, vale, es una cosa entre esa persona y yo y ya está. Pero no meto mierda, porque cuando metemos mierda es cuando ya se enturbia todo. Y claro, tú que eres encima psicólogo de familia, lo verás muchas veces. Claro. Sí, sí, otro ejemplo es el tema de las drogadicciones o el alcoholismo o la violencia en las familias, que muchas veces se saltan una generación o no, o a lo mejor se transmite directamente a la siguiente generación y se repite, se repite, se repite. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué no se cierra el círculo? ¿Por qué no se pasa a otra cosa? Bueno, pues Kylo Ren lo que hace es heredar no solamente esa idealización de su abuelo, sino también todos sus conflictos interiores digamos, esa violencia, esa rabia incontenida que se transforma en violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha podido cerrar. Pero no solo él, sino porque lo que se le ha transmitido es que su abuelo no cerró, cuando sí que cerró. Es curioso, ¿no? Hubiera sido interesante que Luke hubiera tenido algún hijo también. Así hubiéramos podido comparar a Ben con el hijo de Luke o la hija y hubiéramos visto también que, seguramente formas diferentes, ¿no?, de enfrentarse a la fuerza a la saga familiar, ¿no? No te extrañe que de aquí a unos años salga película de que al igual Luke tenía un hijo por ahí perdido y ahora es el nuevo malo. Esto es así. Como lo ha comprado Disney, ahora Disney dirige por donde quiere. Sí. Así que por eso, la verdad es que el vídeo este nos ha quedado bastante bien. Creo que está bastante completo porque hemos abordado muchos temas y encima desde la psicología de familia, que es muy importante. Y bueno, yo creo que el próximo vídeo podría ser algo así como Obi-Wan o personajes así potentes. ¿Tú qué opinas? ¿Sobre qué podría Pues, ir el próximo? pues estaría muy bien Obi-Wan, estaría muy bien Yoda. Tenemos pendiente, obviamente, a Darth Sidious, Hombre, claro. que ese yo creo que será el colofón de esta saga de vídeos sobre Star Wars. Luego ya pasaremos a otras series o a otras películas. Pues estaría bien que la gente nos dejara algún comentario, que nos dijera qué personaje Sí. le gustaría, teniendo en cuenta que al emperador lo dejaremos para el final, eso sí. Lo bueno siempre al final. Sí. Así que sí, lo veo igual. Y si tienen alguna serie, alguna película, no sé, ahora que está de moda La Purga, yo que hace nada me acabé Los Soprano, la verdad es que hay muchas series y muchas películas que tienen un contenido psicológico increíble. Yo Sí. creo que detrás de los guionistas deben haber un equipo de psicólogos súper top, porque hacen cada cosa que dices, joder, es que ni en la carrera he hecho. Así que, perfecto, lo dejamos abierto y nada. El siguiente vídeo será de Obi-Wan seguramente, así que nada, a seguir aquí suscribiéndoos y dando a la campanita, ¿no? Como dicen los influencers. Y nada, lo dejamos aquí y nos vemos en los próximos capítulos, ¿vale? Pues un placer, Juan Carlos, y un saludo a los que nos están viendo y espero que nos dejéis muchos comentarios de cómo, qué os hemos inspirado, si teníais idea de lo que estábamos hablando, os hemos sorprendido
o si nos hemos dejado cosas en el tintero, seguramente que sí. O críticas, las críticas también son recibidas. Muy bien, perfecto. Así que nada, amigos, que la fuerza esté contigo, con vosotros y todas estas cosas. Muy bien, amigos, nos vemos. Un Hasta placer. luego. Hasta luego.